Bienvenidos a Aprende Cripto, tu canal de criptomonedas de confianza. El día de hoy tenemos información con respecto a esta token Muscle que en los últimos días me ha estado llamando bastantísimo la atención. ¿Por qué? Por su comunidad y por todos los proyectos a futuros que se están dando con respecto a ella. Así que no te saltes ninguna parte de este video y recuerda que si ya te encuentras aquí, dale like y suscríbete. Y recuerda que en todos mis videos tienes el enlace a mi grupo VIP Telegram totalmente gratuito, donde estoy dando operaciones, noticias y fundamentales todos los días. Así que no te saltes ninguna parte de este video y recuerda hacer siempre tu propio análisis. Recuerda que lo que te estoy mencionando aquí no es recomendación financiera. Tú debes hacer tu propio análisis y en base a los datos, en base a lo que tú escuchaste en este video y en base a tu análisis técnico y a tu análisis fundamental con respecto a esta token, tú hagas tu propia inversión. Así que sin nada, comencemos. Para las personas que no conocen con respecto a esta token Muscle, en los últimos días ha tenido un pump. Mira, si aquí nos vamos a DEX Screener y vamos en la parte de diario, mira, en los últimos días, desde su lanzamiento, ha tenido un incremento de alrededor, un máximo de, vamos a verlo, 5.884%. Esto es bastantísimo. Ahorita se encuentra un bastante retroceso. Es normal porque recuerda, por oferta y demanda, una token no puede solo seguir subiendo o solo seguir bajando. Pero lo que me llamó la atención es con respecto a lo que menciona aquí. Este porcentaje o este fee con respecto a la compra de la token y este fee con respecto a la venta de la token. Pero hay algo más detrás porque este porcentaje del fee está dividido a ciertas plataformas. Por ejemplo, mira aquí lo que tenemos, que aquí en la página oficial de Muscle Token nos comenta acerca de Muscle Lock, que es una wallet, una billetera en donde se intenta proteger a la comunidad por medio de fondos, ciertos fondos en caso de algún evento catastrófico, algún evento que no todos quisiéramos encontrarnos. Entonces este es un fondo, sería como un fondo de reserva más o menos, ¿correcto? Bueno, entonces yo tengo aquí una tabla para explicarte un poco más visual a qué se refiere con este porcentaje. Yo encontré esta tabla, no es mía por si acaso, en donde el precio se encontraba a los 0.30136,200 el precio de Muscle. ¿Y cómo consiste esta repartición de tokens con respecto a las personas y específicamente al desarrollo? Porque también hay otra wallet de desarrollo ubicada para el desarrollo. Y esta wallet, aquí tenemos Muscle Lock, que es la que te dije, el fondo de reserva. Mira, si es que existe una compra por cantidad de 7 millones, alrededor de $953, se te va a cobrar un 5%. Esto es, no es, ignórale el 500, esto es un 5%, que es un total de 350,000 tokens, que al valor de en ese momento sería $47. Ok, de los $47, justo cuando una persona va a comprar, el 75% va dirigida al desarrollo del ecosistema, al desarrollo de la comunidad. Una wallet donde va a estar dirigida a estos fondos, que sería alrededor del $35. Y el 25% sería enfocado al Muscle Lock, al fondo de reserva. ¿Ok? Los $11 y así sale el cálculo el 100%. En cambio, en la parte de tokens, cuando se va a hacer una venta, es todo lo contrario. Imagínate, aquí vendemos 9 millones de monedas. Igualmente, el tax, como vimos aquí, es del 5%. Es el 5%. ¿Sí? Entonces tenemos una cantidad de 450,000 monedas, que alrededor de $61, pero en la venta el 20% únicamente se va al desarrollo. Esto toma mucha atención porque te va a servir con respecto a la información de la auditoría, ¿correcto? Solo el 20% del tax amount, es decir, de la cantidad que se fue hecha en el fee, va a esta billetera de desarrollo. En cambio, el 80% del tax perdón, va dirigida al Muscle Lock, es decir, la billetera en donde están los fondos de reserva. Correcto. Una vez entendido en cómo funciona específicamente los gas fees en la parte de compra y en la parte de ventas,
Vamos a la parte de auditoría, porque mira, en los últimos tweets de Muscle Token tenemos: querida comunidad, nuestro equipo quiere mencionarles y darles las gracias por su dedicación y por su paciencia. Entonces aquí tenemos, mira, aquí tenemos Solidity Finance. Recordemos que Solidity es una empresa que se encarga de hacer auditorías del contrato de esta token. Y aquí tenemos específicamente el Smart Contract Audit Report. El reporte en donde se encontraron cosas bastante interesantes. Como primer punto tenemos, el finding número uno. Esto es lo importante: el contract byte tax will never be charged on voice by... Bueno, en teoría es que existió cierta diferencia. Por ejemplo, que el byte tax estaba siendo cargado. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el impacto. El byte tax, que es el que te mencioné aquí en la parte de arriba, el de 7525, no estaba funcionando, si es así decirle la palabra, sino que se estaba funcionando el contrato de sell. Es decir, que no estaba utilizándose el método de buy, es decir, que no se estaban enviando los 75% al desarrollo, sino que se está enviando el 80% al Muscle Lock. Esto muchas personas lo interpretan como que se estaba enviando esta gran cantidad de fondos para proteger a la comunidad, ¿correcto? Porque el porcentaje del desarrollo del ecosistema no estaba siendo dirigido, no se estaba haciendo en aumento, ¿sí? Y por último tenemos el contrato estaba en pausa. Estas son cosas bastante técnicas que quizás no te podrían interesar. Esto es un poco de información con respecto al contrato, pero si tú quieres ver el contrato, lo tenemos aquí en Etherscan. Sí, mira, aquí nos vamos a Etherscan. Vamos a hacerlo desde el inicio en Etherscan y copiamos el contrato, el Smart Contract, que es un código. Más o menos un código con varios números y bastantes letras que identifica a esta token. ¿Correcto? Vamos a la parte, lo buscamos y aquí vamos a la parte de contract. Aquí en la parte de contract. Y vamos aquí en la parte de abajo es el contrato inteligente. Por otras palabras, el cual fue auditado por Solidity, ¿sí? Correcto. Y aquí algo interesante en la parte de abajo, si nos vamos a la parte en la línea 1041, si no me equivoco, nos habla acerca de una frase bastante peculiar que he visto en redes sociales, que muchas personas lo están interpretando con respecto a Ryoshi, es decir, uno de los fundadores de Shiba Inu, del co-founder de Shiba Inu. Y es por eso que esta token se la relaciona mucho con ella, pero no son datos oficiales, solo son teorías que lo he visto por aquí. Mira, aquí en la parte de justo en la línea 1041, que es justo se me perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Mira, 1041 o 1014, perdón, me confundí con los números. Tenemos aquí el texto "We are back". Y si nos vamos aquí a una parte de Twitter, donde tenemos Keita Muscle, que es, si no me equivoco, una persona que está involucrado con los desarrolladores o pertenece al proyecto. No tenemos ciencia cierta. Y mira lo que menciona. Es bien importante leer todo, incluso leerlo de between the lines, es decir, entre las líneas. Nosotros aprendemos de errores. Esto se lo podría interpretar, he visto mucha gente, incluso en el grupo de Telegram oficial de Muscle, en donde lo están interpretando, porque estos dos errores no son errores que bastantes catastróficos que dependen mucho del contrato, sino son errores bastante sencillos, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí lo que dice con respecto al leer entre líneas es el de "We are back". Y es porque justo está en la parte de abajo del contrato, no está en la parte inicial. Entonces da mucho que entender. Pero no te quedes con eso, tú quédate con lo que realmente importa, que es el precio de lo que está sucediendo con Muscle. Aquí nos vamos a Dexscreen, que en los últimos días, en las últimas horas, mejor dicho, luego de este pump que se dio alrededor de 248%, el precio ha estado, más o menos se puede entender como un rango, distribuyendo luego de una gran subida. Mira, aquí tenemos todas las órdenes de venta. Recordemos y recuerda este dato importante con respecto a la liquidez.
Además, si quieres tú comprar esta token, aquí tienes información. Por ejemplo, tú puedes hacer trade en Uniswap. Vas aquí a este clic y aquí te dirige a Uniswap. Es un exchange descentralizado. Aquí mira, esta token no se negocia en los principales intercambios, así que realiza tu propia investigación antes de operar. Lo que yo te mencioné al inicio, recuerda que esta es una inversión de alto riesgo, pero puede ser que tiene potencial. Recuerda que no es ningún consejo financiero, pero está en tus manos el decidir invertir y está en tus manos el decidir no invertir. Recuerda, es tu dinero. Así que aquí vamos en la parte de entiendo y aquí puedes cambiarle por el token Ethereum conectando a tu wallet. Así que si quieres un tutorial bastante sencillo, déjamelo saber en la parte de abajo y seguiremos informando con respecto al Muscle Army y esta parte de Token Muscle. Bueno, recuerda que si es que te gustó, no olvides darle like y suscribirte, y recuerda que en la parte de abajo tienes el grupo de VIP de Telegram totalmente gratuito.